lo que hoy conocemos como el Festival Internacional de Teatro de Calle, que de manera consecutiva se ha venido desarrollando desde el año 2002, tiene antecedentes interesantes que vale la pena recordar. Si bien de 2002 para acá ha tenido una organización permanente y constante desde el Instituto Zacatecano de Cultura, y de eso existe una evidencia importante porque están los programas impresos, está documentado con fotografías, con testimoniales de prensa, además de que se ha publicado incluso un libro conmemorativo a este festival. De todo lo anterior se sabe poco, pero hay muchas personas en Zacatecas que nos pueden hablar de cómo surgió, quiénes participaron, quiénes tuvieron algo que ver para un encuentro importante que se realizó en Zacatecas en octubre, mismo mes en el que se realiza ahora, en octubre de 1981. En un tiempo como este, deseosos de ver cosas innovadoras, conocer lo diferente y saber que más allá de la bufa existe el mundo o continúa la vida, llegaron, como siempre, un grupo de personas que nos sorprendieron con sus ideas. Cuando estaba el licenciado Almanza no prosperó tanto, pero me refiero al grupo de La Rueca o Las Ruecas, que primero las conocimos como Las Cabras y después se puso Grupo Cultural La Rueca. Hicieron una propuesta de hacer un coloquio internacional de teatro de grupo, donde participarían diferentes entidades de la comunidad artística extranjera. Y así, casi al irse el licenciado Almanza, lo sustituyó en difusión cultural Virgilio Rivera, y con él sí se logró hacer el famoso coloquio, que al convocar a grupos de Venezuela, Colombia, Perú, me parece que Honduras también, bueno, sudamericanos, lo mismo llegaron de Argentina, de Italia, Francia, y fueron quienes sorprendieron al público zacatecano con toda la manifestación artística posible que podían hacer. Y hubo muchos eventos importantes. Uno de ellos, importantísimo, que fue, yo creo que un indicador de cómo fortalecer el teatro y las artes escénicas, fue el 5º Coloquio Internacional de Teatro de Grupo, de Teatro Independiente. Ahora se le conoce como Teatro de Calle. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Surgió por la búsqueda que andaban haciendo, promoviendo 3 mujeres distinguidas del teatro que conformaban el grupo La Rueca. Ellas 3 eran incansables, persistían y persistían. Y miren, vamos a llevar a cabo un evento, puede ser la universidad. Al juntar esos dos aspectos, teatros sin una mecánica adecuada, sin infraestructura suficiente, y por otro lado agrupaciones también con carencias de producción, mientras que la preocupación central era cómo llegarle al público, cómo establecer esa conexión y poder tener reuniones entre los diferentes colectivos para abordar las temáticas que ya habían identificado, pues encuentran que la mejor manera de hacerlo, que pudiera ser más genuina, era en la calle. Dicen, es algo diferente. No crean que es aquí solamente en el Teatro Calderón. No, vamos a estar en la calle. Vamos a estar en los mercados, vamos a estar en las plazas. Vamos a ir a los lugares donde están las escuelas y donde están los universitarios. Y hasta los núcleos donde estén grandes zacatecanos en el trabajo. Entonces, bueno, lo organizamos y así fue como surgió y cómo luego se desarrolló el 5º Coloquio Internacional. Y fue coloquio porque no solamente fue el evento escenográfico, fue esencialmente evento académico, de investigación, de experiencia, de talleres, de enseñanza, de retroalimentación dentro de todos los integrantes de estos teatros.
nació como un proyecto nacional para desarrollar el teatro de calle en el país. Y Zacatecas se convirtió en la sede, en el líder, en la propuesta, digamos, más concreta de cómo desarrollar este trabajo. Tanto que en el primer festival y en el segundo festival se presentaron aquí las compañías que habían sido capacitadas y que habían hecho proyectos de teatro de calle. La gran sede en el primer festival de teatro de calle para estas compañías fue la Alameda Trinidad García de la Cadena, la Alameda de aquí de Zacatecas. Ahí se programaron muchas de estas compañías. Claro, porque estaban empezando a desarrollar estas técnicas. Y entonces ahí tomó una decisión de hacer algo, de buscar un proyecto alternativo para la cultura en Zacatecas que rescatara los espacios tan emblemáticos que tiene una ciudad colonial como la nuestra, con un trazo único que la hacen, así recuerdo las palabras de Bruno, un escenario, digamos, natural. El logotipo del Festival de Teatro de Calle, que incluso se usa hasta ahora, aunque ya un poquitito cambiado, un poquitito desvirtuado, que significa el encuentro, las máscaras no son de la tragedia y la comedia como comúnmente se trata de entender, no, son dos personajes que se encuentran, que es la ciudad y la provincia. Se encuentran y se dan la mano. Eso significa, escénicamente son dos arlequines. El propósito fundamental de todo proyecto educativo tiene que ser fundamentalmente eso, generar públicos, no renunciar jamás a ello. Y en el caso de las artes escénicas, particularmente del teatro, pues darle a la ciudadanía un elemento nuevo, sorpresivo, interesante, porque el teatro de calle no se entiende hasta que el público que participa se siente parte de él, se sorprende, porque puede ir caminando por la calle y de repente formar parte de una puesta en escena sin estar consciente de ello. Cuando eso sucede, cuando se da cuenta que está atrapado en una, obra, entonces participa de ella. Fue por iniciativa del maestro Bruno Bepp, que es ahora pedagogo, maestro en el Centro Nacional de las Artes. Él hizo la promoción para que en Zacatecas se hiciera este festival. Zacatecas no tenía una tradición de teatro de calle. Habíamos gente haciendo teatro en la calle, pero por la falta de acceso a los teatros, ¿no? Como en toda la República. Pero en ese entonces, la ideología o el concepto de festival de teatro de calle, hecho para la calle, no teníamos una tradición en Zacatecas y el maestro Bruno vino a promover el festival. Pues él se enamoró de México, particularmente de Zacatecas, y seguramente a él se le ocurrió en uno de sus viajes que tenía que regresar a Zacatecas a hacer la locura del cual había sido cómplice. Propuso a las autoridades, ya no fue directamente a la universidad, sabía ahora de sus limitaciones económicas, pero que el Estado era todavía, en el Estado se podía hacer más factible. Lo recibieron muy bien y fue así como, desde mi punto de vista, surgió la idea de establecer, primero como prueba, el Festival Internacional de Teatro de Calle. Una forma de sacar el teatro de la sala y llevarlo a las plazuelas con el propósito de acercar el teatro al público, porque parecía difícil atraer al público a las salas para que vieran teatro. Y por eso vinimos. Y desde allí, cuando llegué, yo ya me dedicaba solo al teatro, pero algunos medios locales se enteraron y me dijeron: tú que has escrito en los periódicos argentinos y que eres crítico, ¿por qué no escribes crítica? En otras circunstancias hubiera dicho que no, pero en ese momento yo necesitaba dinero, acababa de llegar, así que dije, bueno, y empecé a escribir crítica y durante los últimos 30 años, ahora he hecho un corte con la crítica, he escrito, 2000 críticas y muchísimas notas en el ámbito periodístico, fui presidente de la Asociación Mexicana de Críticos y fundador de algún festival internacional, y etc.
Y a partir de que supimos del festival, nos fuimos todo el grupo. Me acuerdo que la primera vez que vi algo así como muy impactante fue en la primera edición. Vimos una obra de unos polacos, que no recuerdo bien cómo se llama, si el Arca o algo así. Hablaba sobre la migración. Y recuerdo que volteaba a ver a mi director y estaba llorando cuando estábamos viendo la obra. Y volteamos juntos y estábamos llorando los dos, ¿no? Era como algo muy impactante. Creo que eso fue lo primero que me enamoró del teatro de calle. Ya llevaba tiempo haciendo teatro de sala, pero ver lo que provocaba en la calle el teatro con estas como estructuras gigantes, símbolos, imágenes muy fuertes, fue lo que me hizo hacer teatro de calle. A partir de ahí me desvinculé un poco del camaleón y junto con otros amigos hicimos la compañía Los Cosmicómicos con la intención de hacer intervenciones en la calle. No era como precisamente querer estar en el festival, sino explorar cosas que de pronto no estábamos explorando en el teatro, en la sala, cosas que queríamos conocer, porque tampoco había quien nos lo pudiese enseñar. Entonces empezamos haciendo intervenciones callejeras. Y entonces empezamos a hacer como investigación, ¿no? Y empezamos a leer un poco más y lo interesante fue que los primeros talleres, en los primeros cursos que se trajeron y talleres que se trajeron de teatro de calle internacional, porque aparte fue muy, muy importante que fuera teatro de calle internacional. Esto nos traía cómo lo veían los colombianos, cómo lo veían los franceses, cómo lo veían las personas de otros lugares. Y esto era un alimento para el alma para nosotros. O sea, yo me metía así, había taller con los franceses, vámonos con los franceses. Había danza aérea con fulanito de tal, vámonos con fulanito. Había esto, no sé, con tal o cual persona que tenía un conocimiento de lo que era la calle y cómo percibía el teatro callejero. Y sobre todo el tema de las estructuras. Todas las compañías que hemos tenido con estructuras gigantes y grúas son europeas. Y ese distintivo de ese tipo de teatro choca con una identidad del teatro latinoamericano, que es colores, fiesta, ruido, zancos. O sea, nuestras estructuras de Latinoamérica que están enfocadas en la bulla y en la fiesta, era como una contraparte de ver eso en el Festival de Teatro de Calle, ¿no? Por un lado los vemos en los pasacalles gritando con tambores y los otros súper serios con metal, ¿no? Que es como el símbolo de todas esas estructuras que generan. Y entonces es padrísimo porque si bien la gente va y ve espectáculos de fuera, es padrísimo cómo la gente va y ve los espectáculos de los zacatecanos. Ya los sientes suyos, ya los sientes familiares, ya uno dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a montar? Ya no es así de, ay, a ver qué van a montar. Ya es así de, quiero ver qué están haciendo ahora, ¿no? Quiero ver ahora qué están haciendo los Cosmicómicos, quiero ver ahora qué está haciendo la Ciénega, quiero ver qué está haciendo ya Nocturna, ¿no? Y entonces la gente también ha crecido con nosotros y eso ha sido muy, muy padre. Al igual que en Festival Cultural Zacatecas, en el caso de teatro de calle, concretamente para las compañías de teatro, pues sí hemos notado un desarrollo importante. Son los grupos nacionales, o sea, los nuestros de aquí de Zacatecas como agrupaciones nacionales que mejor comprenden el concepto. Pues a ellos les queda claro por qué han sido partícipes. Más que nosotros como funcionarios, ellos más porque están formados en lo que hacen dentro del teatro. Y al principio podrán ver en los programas que era incipiente la participación. Creo que el primer año ninguno, o uno tal vez, y así los primeros años, si acaso fue uno o dos agrupaciones zacatecanas. Hoy en día ya está muy equilibrado, se ven muy bien los tres bloques de origen y hay de 3 a 4 compañías internacionales o mixtas con nacionales e internacionales, igual unos 4 nacionales y buena cantidad de zacatecanos, grupos zacatecanos, hasta 6, a veces hasta 8.
o sea, ¿qué es el teatro de calle entonces? ¿Es esto o es esto? ¿Qué me define más? Y ahí es donde está lo digo, pues esa es la parte que no es tan buena, porque luego viajamos por todos lados. Podemos querer hacer cosas muy coloridas y con estructuras metálicas muy grandes y nuestro discurso muy alegre, ¿no? Entonces ahí hay como una combinación de todo eso que creo que el festival es quien ha marcado. El festival es el que ha marcado un poquito esta preparación de las compañías locales en el teatro de calle. No tanto los maestros, los hemos tenido, tanto nosotros como Cosmicómicos como las demás compañías. Nos ha abierto muchas posibilidades, luego pronto es difícil como concretar y eso hace difícil que haya una identidad, ¿no?, del teatro local. Si hay una identidad en cuanto que hacemos teatro de calle, eso sí, pero no una identidad del discurso, o sea, ¿cuál es el tipo de teatro que hace Zacatecas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y eso está complicado. El teatro de calle es un fenómeno que invade el área pública y que va desde el clown, desde el malabar, desde esta gente que te sorprende y que te entretiene, hasta el proceso del dramatismo elaborado, tanto pasando por procesos tecnológicos, ¿no?, que no necesariamente llevan una historia. Siempre había actividades académicas. Un trabajo muy fuerte era de que de las compañías importantes que venían, ellos daban un seminario muy intenso para capacitar a toda la gente, a todos la gente que se dedicaba a las artes escénicas, sobre sus técnicas, sobre sus elementos, sobre ¿cómo te diré?, sobre su metodología. Y a partir del festival es que se crea una tradición de teatro de calle en Zacatecas, de gente que nos hemos ido especializando en el teatro de calle y creando nuestro propio lenguaje, ¿no?, que eso es muy importante, ¿no?, porque hay propuestas muy marcadas, sobre todo desde el punto de vista europeo, es una tendencia, y el latinoamericano es otra tendencia, pero los zacatecanos creo que ya tenemos voz, ¿no?, dentro de lo que se refiere a teatro de calle. El teatro de calle vino a transformar toda una visión del teatro en Zacatecas, de grupos que apenas estaban gestando y grupos que ya tenían trayectoria, pero que veíamos el teatro en la calle y no teatro de calle. Es decir, que sacábamos las obras que estaban hechas para espacios cerrados, las sacábamos a la calle y pensábamos que eso ya era intervenir un espacio abierto. Pero no, porque son diferentes tipos de público. En el espacio cerrado el público viene y se acomoda y es un público cautivo. Y en la calle nos enfrentamos a otro tipo de público, es un público transeúnte que posiblemente entre sus planes no esté ver una obra de teatro, pero que la obra está montada de tal forma que le llama la atención y se queda a ver el espectáculo que se le presenta. En ese sentido nosotros tuvimos un proceso también de conciencia ante lo que nos estábamos enfrentando en Zacatecas, que era un público que ya estaba acostumbrado también al teatro de calle, pero europeo. Es decir, que los europeos tienen una competencia a nivel nacional allá de ver quién puede producir mejores espectáculos. Yo diría que el mal imaginar que cualquier manifestación artística callejera sea teatro, o que el teatro debidamente construido desde una dramaturgia, una historia que seguir, los personajes que hay que caracterizar, los tengamos que sacar de la calle para ponérselos al frente al público, para atraer al público que en el futuro tendrá que irse a las salas para seguir a los actores. Tendríamos que ser muy, pero muy buenos como compañías locales para cautivar a esas voluntades que acuden como espectadores e incorporarlos a una vida cotidiana en espera de ser sorprendidos en cualquier sala o en cualquier espacio escénico con mejor calidad. El Festival Internacional de Teatro de Calle tiene una virtud maravillosa que genera un diálogo entre la sociedad, porque genera identidad, genera autoestima en el público. El público ve el espacio cotidiano, el espacio común, el espacio, precisamente el espacio público, como un espacio familiar y como un espacio de identidad,
como un espacio que le pertenece. Y esto en una sociedad es fundamental. En una sociedad es fundamental generar estos espacios de convivencia y sobre todo de convivencia artística, de convivencia cotidiana, pero sustentados en un valor artístico, en ese plus que le da el arte. No se puede renunciar ni a la conformación de públicos ni a la posibilidad de entregar elementos de formación. Las artes son eso, son un medio de creatividad, pero también son un medio de conocimiento del mundo, de apropiación del mundo, y todas las puestas en marcha, no se diga las de carácter escénico, que hacen una representación de la realidad, siempre pueden ser transmitidas, siempre pueden ser enseñadas y aprendidas, y en ese sentido seminarios, talleres, conferencias o presentaciones diversas, libros, revistas. Pues aporta imaginación. Todo el desarrollo de todas las sociedades surgen de una imaginación, de un imaginario. Y si nuestro imaginario y nuestro imaginario colectivo tiene estas herramientas y tiene estos elementos creativos que incluso muchos de estos proyectos parece que están fuera de la realidad, parece que son historias de utopía, pues es ahí donde está precisamente el desarrollo social. Y generar estas utopías, ¿no? Como lo dijo Galeano, ¿no? de su amigo, pues que la utopía sirve para caminar. ¿Y pues para qué sirve el teatro de calle? Pues para imaginar y para poder reivindicar nuestra ciudad, para poderla revivir, para poderla incluso cuidar, proteger, para que estos espacios nuestros pues tengan ese valor adicional que le da el arte.